Buen inicio de semana para todos los que nos ven y todos los que nos escuchan. Recuerden que estamos a través de WhatsApp 477-8200-983. Ya llegó, ya está aquí el senador del PAN, Erandy Bermúdez. ¿Cómo estás, senador? Muy bien, tú, gusto saludarte, Ale. Igualmente. A ti y a tu auditorio. Mucha actividad durante este fin de semana, mucha polémica, muchos dimes y diretes en redes sociales. Me gustaría empezar con lo que hoy, literal, así como digo al inicio de mi programa, de mi sección inicial, es de lo que hoy todo mundo habla. Es este tema del box y no precisamente el deporte, aunque pareciera, ¿no? Porque también ahí parece que es un ring. Resulta que Acción Nacional decidió firmar la Carta de Madrid, una iniciativa apoyada por Santiago Abascal, presidente de Vox, cuyo propósito es frenar el avance del comunismo. Lo que desató la polémica es precisamente este personaje, Santiago Abascal, y también algunos escándalos en los que ha estado involucrado este partido de Vox, que es español, ¿no? Apenas el 13 de agosto se hizo tendencia con este marco de la conquista española, cuando escribieron en Twitter: España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y de terror de los aztecas. Es decir, podemos decir varias cosas, algunas medidas que tiene como recomendación el partido en el tema educativo, que los colegios no se hable de temas como aborto, de homosexualidad, etc., 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 y de ahí vienen las críticas a Acción Nacional. Efectivamente, la semana pasada un grupo de compañeras y compañeros senadores, algunos diputados, no solamente Acción Nacional, sino otros partidos políticos, firmaron esta Carta de Intención de Madrid. Tú dijiste muy claro en qué consiste esta carta. Y déjame darte un dato. Esto de Vox se robó prácticamente el informe del presidente, ¿eh? O sea, tan gris estuvo el informe del presidente que el presidente le dio más importancia al tema de Vox que a los 3 años fallidos. ¿Y qué es la Carta de Madrid? La Carta de Madrid que se ha firmado en muchos países de Iberoamérica, que precisamente lo que pretende o lo que persigue es esta parte de la libertad de expresión en los países, no la represión a los periodistas, la libertad a la propiedad privada, la separación de poderes, este tipo de cuestiones que tú, yo y muchos mexicanos hemos estado viviendo en México con estas libertades, y que esta carta lo que hace es decir que tenemos que trabajar para que estas libertades se sigan llevando a cabo, y no lo que el Foro de Sao Paulo ha estado haciendo, Déjame darte un dato. Yo coincido en lo que muchos de mis compañeros han comentado de la Carta de Madrid. Las intenciones que tienen son muy buenas, las intenciones, no el emisario o el que trajo la carta. Porque si bien nos hemos quejado de la polarización que está haciendo el presidente de la República y sus allegados, desde una izquierda hasta comunista, porque bueno, hay que decirlo, socialista, no más un tema más comunista, tan malo es la extrema derecha como la representa este líder de Vox a nivel España, del cual yo no estoy de acuerdo con ellos, porque no habemos nadie químicamente puros. No vemos nadie, ni un ser humano en la faz de la Tierra que sea químicamente puro y que no tenga ideas tanto de un tema de derecha o un tema de izquierda. El problema, si hacemos un recuento, de estos últimos 3 años a la fecha, nunca antes se hablaba en México si alguien era de izquierda, de derecha, del centro. ¿Te fijas? Nadie. Llega el presidente, sabe que es un caldo de cultivo muy importante y empieza a hablar de estos temas. Y entonces en México tal parece que nos estamos catalogando de quién es de izquierda, quién es de centro, quién es de derecha, quién es de extrema derecha, cuando todos como mexicanos, como seres humanos, tenemos ideologías, pero también defendemos nuestras convicciones. Yo en lo personal soy católico, respeto a las demás religiones, respeto a las demás personas que no sean de la religión que yo profeso, pero defiendo mis convicciones. Eso es muy distinto. El problema es creer yo que porque yo creo en algo, los demás primero deben de creer, o segundo, que lo que yo crea es verdad absoluta. Ese es el grave problema que hoy nos estamos enfrentando como país. Ese es el grave problema que desde la mañana el presidente le dedicó más tiempo a este tema que a los disque sus logros del informe, ¿eh? Claro. Ve nada más el grado de polarización que estamos llevando. Más allá de lo que el presidente diga o haga referente a lo de Vox, senador, yo lo que le quisiera preguntar es, porque ya he visto que algunos miembros de Acción Nacional como que se quieren deslindar un poco acerca de la firma. Ahorita hablaba de que, por ejemplo, en la carta se habla de la libertad de expresión por parte de los periodistas y demás, pero, por ejemplo, tengo aquí el dato que Vox en octubre del 2019, durante las campañas de allá, pues anunció el veto de varios medios de comunicación como El País, El Mundo, Infolibre, Público, entre otros. El jefe de prensa
justificó el veto porque decía, solamente hablarán mal de nosotros porque somos su enemigo. Palabras que yo he escuchado por ahí, ¿verdad? Igual acá en México. La pregunta que yo quisiera hacerle es... Y tan malo está eso como lo que sucede en España como lo que sucede en México. Y dos cosas que quisiera preguntarle. Una, el hecho de que algunos miembros de Acción Nacional hayan firmado esta carta de alguna manera, pues haciendo esta, podríamos decir, o estando de acuerdo con este líder de Vox, ¿fue porque desconocían todo lo que había detrás de Vox? O sea, ¿fue por ignorancia? ¿Fue por convicción? Y dos, senador, esto de alguna manera, el hecho de que algunos acepten estar dentro de y otros yo me deslindo, de alguna manera no refleja pues un poco de desunión en las entrañas del partido. No refleja desunión, te lo pongo muy claro, los dos de la mano no son iguales y pertenecen a la misma mano. Yo creo que en cualquier institución pública, en cualquier institución política, en cualquier asociación civil, se necesita de las ideas distintas para construir una mejor sociedad y un mejor país. No, yo en lo personal te lo digo, yo estoy a favor de lo que dice la Carta de Madrid. La intención de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad a la propiedad y que no sea agravada como lo quiere hacer el comunismo. Yo estoy a favor de todo este tipo de cuestiones que, ojo, ya hemos vivido en México con estas libertades. O sea, estas libertades ya las hemos vivido. No es algo nuevo, ya hemos vivido con todas estas libertades. El grave problema fue cómo el emisario, el presidente de Vox, fue el que vino, trajo la carta y es alguien que es totalmente de extrema derecha. Te doy el dato. Si en México nos estamos quejando de la polarización que se está llevando desde la extrema izquierda, yo creo que no podemos combatir eso con poner o presentar a alguien totalmente de la extrema derecha, ¿no? Si bien en México ya nos dimos cuenta de que tenemos que trabajar y dejar de etiquetarnos. Ese es el grave problema. Que desde la mañana etiquetan a todos, al que habla bien o al que no habla bien, al que piensa como yo o al que no piensa como yo. Por eso en la pregunta que me haces que si esto muestra que si el partido está dividido o no, no, para nada. Es un partido que tiene ideas de todos y que tenemos que trabajar para poder llevar el bien común, porque ese es uno de los principios que dicen. ¿Y el bien común para quién? ¿Para Ale Magaña? ¿Para Andy Bermúdez? No, el bien común para todas y todos. Y el bien común se trata de hacer un traje a la medida para las mexicanas y los mexicanos, con distintas ideas. No somos un país que en la Constitución dice que tengamos que ser católicos, por ejemplo, aunque la gran mayoría profesemos esa religión, o quiera decir que la gran mayoría tiene que tener algún estudio. No, si ves, somos un país, un mosaico multicolor, que para eso tenemos que trabajar. Uno de los errores que desde mi punto de vista es quien traía la carta, el emisario, este personaje de Vox, que si bien tiene sus ideas, si bien él comulga con las ideas de la Carta de Madrid, pero hay que recordar, todavía él es todavía mucho más ultraconservador, ultraderecha. Claro que al presidente le molestó muchísimo porque él nos quiere llevar a un lado. Tan malo es el extremo de la izquierda, de la extrema izquierda, como el tema de la extrema derecha. Bueno, pues ahí está. ¿En qué va a terminar todo este tema de...? Yo creo que ya está dicho. Las compañeras y compañeros que firmaron lo dijeron muy claro. Están de acuerdo con los principios de la Carta de Madrid. Hay que recordarle algo al auditorio. Hace algunos años, miembros de la izquierda mexicana se reunieron y firmaron el Foro Sao Paulo. ¿Cuál es el Foro de Sao Paulo? Es totalmente lo contrario. Eliminar la libertad de expresión. El propio Martí Batres, secretario hoy de Gobierno de la Ciudad de México y excompañero senador, él mismo, por ejemplo, se reunió con el líder del grupo terrorista ETA. Recordemos este grupo terrorista que ya dimitió en España, pero que causó mucha dolor a los españoles, y se reunió con él y nadie se escandalizó. ¿Por qué nadie se escandalizó? Muy sencillo, porque el dueño del micrófono, que es el presidente de la República, no le dio tanta voz. Y aquí está, se recibió con Arnaldo Otegi Mondragón, ex líder de ETA, con al menos 5 condenas, 14 años de prisión, y que es alguien que tiene este grupo separatista ETA en España. Hasta hace algunos años veíamos los videos. Se encargaban de toda esa separación de los coches bombas, de esa idea de izquierda comunista ultra radical. Tan malo es uno como el otro. El problema es por qué nadie se escandalizó con este tema. Muy sencillo, porque el dueño del medio o el dueño de los micrófonos, en este caso, no le dieron la publicidad
que le están dando, por ejemplo, a este tema de Vox. Bueno, a ver, hay otro tema, me encantaría seguir platicando de esto, pero creo que hay otro tema que también es muy importante que abordemos el día de hoy, y ya sabe, senador, que aquí el tema, pues, el del tiempo nos come. La revocación de mandato también fue un tema muy importante, tuvieron mucha actividad durante el fin de semana, la discusión que si sí, que si no, que si se cambia la pregunta, pues finalmente durante la madrugada de este viernes 3 de septiembre ya trascendió que la Cámara de Senadores aprobó la ley federal de revocación de mandato, una nueva ley, dicen, que incentiva el ejercicio de democracia con participación directa y vinculante, que definirá a través de 61 artículos si el presidente continúa en el cargo para el cual fue electo, que bueno, ya nos decía la otra vez que nos visitó, que de todas maneras se vote lo que se vote. El presidente se va a quedar. Lo que se hizo, salió por unanimidad, se cambió la pregunta, en donde en la pregunta el presidente, lo que habían mandado al Senado de la República era una pregunta donde querían si el presidente seguía o no en la permanencia. Esto dejaba a todas luces un tema de seguir después del 24. Lo que se hizo y que se votó por unanimidad, creo que solamente hubo un voto en abstención, fue cambiar la pregunta, decir si al presidente se le había pedido la confianza o no. Hay que recordar, como ya lo dije aquí en el auditorio y aquí en este estudio, que esta ley no sustituye a lo que haya pasado a partir del 2018. El presidente fue electo por 6 años. Independientemente que el presidente se le llegara a perder la confianza, ¿cómo puede suceder esto? El 3% del padrón electoral tiene que pedirle al INE que sea. Segundo, tiene que votar el 40% del padrón electoral de al menos 17 estados de la República. Lo cual es complicado. Es totalmente complicado. Muy Imagínate, complicado. Se van a gastar casi 1,000 millones. O sea, es un tema... ¿Qué porcentaje participó ahora para las elecciones aquí en el Dependiendo del estado. Como el 34%. 38%, en los mejores estados el 42%. Y en los peores estados al 32%. Así de claro, ¿no? Cuando tú estabas eligiendo alcaldes, diputados locales y diputados federales. Y en algunos los gobernadores. Y entonces esta ley, en el remoto de los casos de que el presidente pierda la confianza, la ley no lo va a poder quitar. ¿El presidente lo sabe? Sí lo sabe. Pero el presidente quiere estar como en estos últimos 3 años, dando de qué hablar y estando en campaña. ¿Por qué? Porque la ley no es retroactiva, menos cuando se trata de violar un derecho. Y el presidente tiene un derecho que le dio 30 millones de mexicanas y mexicanos. Puede elegirlo como presidente de la República por 6 años. Eso no lo va a poder sustituir. Probablemente esta ley, para el siguiente presidente de la República después del 2024, pueda aplicarle. Probablemente. Pero en estos 6 años no hay mucho que mover. En estos 6 años solamente va a ser esa polémica. Solo es faramalla. Solamente es faramalla, y el presidente seguir estando en la boleta electoral como en los últimos 16 años ha estado. Se cambió la pregunta y será así. ¿Estás de acuerdo en que a presidente de los Estados Unidos mexicanos se le revoque el mandato por pérdida de la confianza, o sigue en la presidencia de la República hasta que termine su periodo? Así fue muy claro. Recordemos que el presidente no quería esa parte de término de periodo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque en México lo elegimos por 6 años. El presidente y su partido no querían eso. Con esta trampa que ya han tenido en Venezuela, en Ecuador, en otro tipo de cuestiones, que hay que decirlo. Ellos hablan de que se opone algunos senadores y senadoras al tema de la participación ciudadana. No, tan participación ciudadana que todos los mexicanos con credencial de elector participamos 2 veces cada 6 años para elegir un gobernante. No hay un tema de que te estés oponiendo. Tan es así que en las pasadas elecciones el presidente de la República perdió la confianza en 11 de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. De donde es el bastión de Morena, perdieron 11 de 16. Tan es que perdieron la confianza que ahí está una muestra. No es así. El tema va más allá, y el tema es más estar en la palestra, estar en el tema del boca en boca y estar haciendo campaña. El presidente tuvo la oportunidad, y ahorita todavía, hoy día 6, hoy debe de ser el último día, que se transmiten los spots del informe de gobierno. Si observamos, los mexicanos no hablan del informe del presidente, ¿eh? No hablan ni de los resultados. Es más, si te vas a ¿De los las 98 de las 100 acciones logradas? Si te fijas,
velo y no hay quien hable de eso. Es más, el presidente tan sabe que es insostenible ese discurso que mejor saca otros distractores, como siempre lo ha sabido hacer. Senador, el INE solicitó del erario federal la suma de 5,743.57 millones de pesos como monto precautorio para el caso de que se lleve a cabo la consulta popular y la revocación de mandato. Vaya cifra. Sí, claro, y es donde el presidente se ha quejado de este tema de la austeridad y donde vemos que el propio presidente por un lado habla de un tema de la austeridad, pero por otro lado quiere hacer este tema de seguir estando en todos los medios publicitando. El presidente tiene que entender que ya con 3 años la pérdida de la confianza de los mexicanos ya cayó hacia él, y el presidente tiene que, en lugar de seguir saliendo a hablar, seguir a trabajar. Pues ahí está, parte de lo que está pasando en el Senado de la República, en estos temas políticos que son importantes para todos los mexicanos. Y sí lo tengo que decir como mexicana. A veces es complicado de verdad ver estas situaciones y estar literalmente como el chinito. No más milando. Efectivamente, Ale. En fin, muchas gracias, Erandy Bermúdez, senador. ¿Dónde podemos encontrarlo? Redes sociales, @Erandy Bermúdez, Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, soy Ale Magaña, necesitamos hablar. Contáctanos en Facebook, en YouTube, TikTok, Instagram, Noticieros en Línea.